Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto compartir contigo este espacio. Un espacio que nos invita a la autorreflexión, al autoanálisis, pero sobre todo al saboreo. Hablemos de crear ambientes de aprendizaje basados en un pensamiento crítico. Es un honor estar aquí contigo y disfrutar de este momento. Espero que tú también lo disfrutes. Mi nombre es Wendy Quiroz Bucio y comenzamos. El aprendizaje continuo no solo nos ayuda a mantenernos competitivos, sino que es esencial para nuestra supervivencia en la era del conocimiento. Y yo creo que hoy en día es fundamental, no solamente en el área educativa, ya en cualquier área es fundamental. Eh, no hay lugar para quienes no están dispuestos a aprender y adaptarse diariamente. En este mundo de grandes cambios, ser un aprendiz perpetuo es la clave del éxito. Bienvenidos a este webinar que se ha preparado sobre todo con esa necesidad de compartir, de vivir juntos y desarrollar ambientes positivos de aprendizaje basados en un pensamiento crítico. Y este espacio, estos webinars, de verdad son una muestra de ello. Quiero felicitarte a ti por inscribirte, por vivirlo y hacer trascender, no como parte de un requisito académico o laboral, sino por una necesidad que te hace convertirte en un aprendiz perpetuo, que es la clave del éxito. A ti que estás por esa decisión de aprender, de ser mejor, de disfrutar, de dar lo mejor de ti, te aplaudo y te agradezco. Al que está porque tiene que estar como una obligación laboral, también te aplaudo, porque ya diste el primer paso y estoy segura que será una gran experiencia. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar este mundo fantástico de crear ambientes de aprendizaje. Pero pues, ¿qué te parece si nos desconectamos un poquito y empezamos a respirar y hacer de esta sesión algo mágico? ¿Qué observas? No sé a ti, pero a mí ese niño me encantó. Verle las manos y verle cómo disfrutaba para mí es paz. Posiblemente te toca ver este webinar en la mañana. Gran inicio, ¿no crees? A mediodía o en la tarde finalizando el día. En la hora que estés conectado, bienvenido y vamos a darte un respiro. Y antes de conectar, vamos a inhalar, exhalar. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. ¿Y qué te parece si por un momento te quedas viendo esa imagen? No pienses en nada más, solo ve la imagen, el color del cabello, las cejas, los ojos, el entrecejo. ¿Qué observas? Sin juzgar y con aceptación, ¿qué ves? Si a tu mente llega algún pensamiento, déjalo ir. Concéntrate en la imagen. ¿Qué te inspira? ¿Qué te deja? Y ahora, ¿qué te parece si le agregamos una intención? Vas a reflexionar cómo se siente recibir amabilidad y deja que ese sentimiento te llene. ¿Cómo se siente cuando alguien te saluda cortés, te da una sonrisa, es amable contigo, posiblemente en un momento de crisis o dentro de la cotidianidad? ¿Qué te parece si ves esta imagen
y conectas con eso. Inhala, exhala. Inhala, exhala. ¿Qué significa ser amable para ti? ¿Te gusta ser amable? ¿Eres amable? ¿Qué sientes cuando llega a ti un gesto amable? Inhala, exhala. Inhala, exhala. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si mantienes este sentimiento de amabilidad durante toda la sesión? Sé amable contigo, con lo que te rodea, con todo. Vas a vivir la amabilidad empezando por ti. ¿Estás listo? Pues para empezar, me gustaría que comencemos a interactuar. Si tienes por ahí una hoja o algo, vamos a empezar a escribir y después, al finalizar, también me dejarás un comentario. Pero me gustaría saber qué esperas de la sesión. A lo mejor no lo voy a ver o no lo voy a leer, pero sí es importante que tú te evalúes, porque ese es el principio. Al saber qué esperas de una sesión, le estás agregando una intención y cuando le agregamos una intención a nuestras actividades, se viven mejor. Así que, si no tienes un papel y un lápiz, corre ve por él y vamos a escribir. ¿Qué esperas de esta sesión? Aprender, divertirte, relajarte. ¿Qué esperas? Házmelo saber y al final estoy segura que lo encontrarás. ¿Ya lo anotaste? Pues ahora sí. En sus marcas, ¿listos? Fuera. Vamos a comenzar. Ustedes vieron en los anexos y al entrar al webinar que había un artículo. Espero que ya lo tengas en la mano porque lo vamos a utilizar ahorita. Y si no, regresa al inicio y lo vas a abrir. Este artículo está muy interesante, pero antes de adentrarnos un poco en el autor, me gustaría que lo leyeras. ¿Usas el aula invertida, pero los alumnos no leen? ¿Les suena familiar? Nos piden desarrollar pensamiento crítico, que trabajemos flipped classroom, que los alumnos ya lleguen con aprendizajes previos al salón de clases. Posiblemente dentro de tu secuencia y tu lesson plan, de tu situación didáctica, pusiste, los alumnos deberían haber leído un artículo. Y siendo honestos, ¿todos lo leen? ¿Sí lo leen? ¿Sí lo abren? ¿Sí estarán pendientes? Hasta mismo nosotros. Sé honesto y califícate. ¿Tuviste la oportunidad de abrir el archivo antes de la sesión? No es calificación, no te preocupes, pero esta reflexión nos ayudará a vivirlo realmente con pensamiento crítico. Elegí este artículo de Carlos Cermeño por muchas razones. La principal, pues, porque se adentra a lo que nosotros vamos a platicar, pero también porque Carlos Cermeño se ha caracterizado por ser una persona innovadora y buscando y haciendo aportes a la educación y sobre todo porque es de Toluca y es profesor de Toluca. Entonces, pues yo creo que vale la pena reconocer a la gente, a nuestros paisanos y sentirnos orgullosos de ellos. Es profesor
del Tecnológico de Monterrey y que nos comparte esta información. Si ya tienes el artículo, te voy a dar unos minutitos para que lo leas. ¿Estás listo? Comienza tu lectura. Por aquí estamos. Si te estás integrando, estamos realizando la lectura del artículo de Carlos Cermeño. Usas el aula invertida, pero los alumnos no leen. Espero lo estés disfrutando. Muy bien. Carlos Cermeño hace una interesante propuesta basada en la metáfora de candados, que estoy segura ya la conoces. Estos candados ofrecen la seguridad sobre que en las sesiones futuras tendrán el mínimo de preparación nuestros alumnos al momento de vivir la clase, además de que brindan una información oportuna sobre lo que se entiende y no se entiende de la lectura. Y esto es un gran elemento que nos ayuda para que nuestra situación y nuestra secuencia didáctica sea un éxito en el salón de clases. El hacer que nuestros alumnos vengan con información previa nos permite que realmente podamos crear ambientes de aprendizaje que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo, sobre todo de habilidades de los alumnos. Sin embargo, es muy importante que nos cercioremos que así sea. Vivimos en una era en la cual la tecnología te brinda grandes elementos, pero también grandes oportunidades
para perder la concentración y desviarnos y sobre todo no estar seguros de lo que sí están haciendo los alumnos y que posiblemente nosotros planeamos una situación didáctica o una secuencia didáctica y se puede transformar porque posiblemente no presentan los conocimientos previos, todo el grupo. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Carlos Cermeño nos brinda diferentes estrategias que hoy en día ya son una herramienta dentro del aula, que a partir de la pandemia y la era digital nos llevó a trabajar como ahora lo estamos haciendo, pero debemos cerciorarnos que de verdad valga la pena, que de verdad se esté logrando este aprendizaje. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos encontrar? Pues, ¿qué te parece si lo aplicamos? No podemos tener una sesión tan teórica si no aprendo yo a utilizarlo. Así que apliquemos el candado de esta lectura que acabas de realizar. ¿A qué se refiere el término priming? ¿Qué es lo que nos habla el Cermeño en todo esto? ¿Y qué te parece? ¿Qué tipo de candado comenzarás a aplicar? Date 5 minutos, escríbelo. Y si estás aquí conectado, al final hay una serie de comentarios. No dudes en escribirlo, que serán los candados de esta sesión. ¿A qué se refiere el término priming y qué tipo de candado comenzarás a aplicar? ¿Has reflexionado un término y has aplicado un candado? Estamos desarrollando dos diferentes competencias. Uno es conceptualizar una palabra, una frase, entenderlo, asimilarlo y la aplicación. En términos piagetianos nos estamos viendo cómo lo vas a llevar después del salón. Después de los comentarios, tú aplicarás como candado. Y también quiero retarte a que me escribas al final de la ponencia y del webinar vienen mis datos. Mándame un correo, escríbeme, en lo cual me vas a compartir qué tipo de candado has utilizado o comenzarás a aplicar después de esta lectura que Cermeño nos presenta. Candado, espero lo hayas leído. Hablemos del aula invertida. ¿Qué nos propone Cermeño? Carlos Cermeño nos propone partir de estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. Puede ser una lluvia de ideas, puede ser un juego, puede ser una nota, puede ser cualquier herramienta que te permita indagar qué conocimientos previos tiene el alumno. Y eso te permite afianzar el priming. El priming es abrir la mente al nuevo conocimiento, es preparar la mente. ¿Qué te permite un priming? Para pintar una pared, te la lisa. Para pintar, para iniciar un proceso, te lo abre. El priming, a partir de una lectura, de un ejercicio, de un audio, de una actividad, es preparar la mente a nuevos saberes, estar abierto, crear esa mentalidad de crecimiento que se favorece a través del pensamiento crítico. Y propone que hay que partir con estrategias de enseñanza que te permiten estrategias nuevas, estrategias para iniciar un semestre con optimismo, para iniciar todo lo que tú vas a desarrollar y todo lo que vas a trabajar de una manera que capte la atención del alumno. Puedes utilizar un juego, colores, canciones, todo aquello que te jale a favorecer el aprendizaje de los alumnos. Estas estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información, cómo se va a dar al momento de una lectura previa, el escuchar un audio, un video, cómo lo vas a llevar dentro de tu salón de clase. Eso es algo muy importante que lo puedes aplicar y lo puedes desarrollar
en cada uno de ellos. El artículo te brinda diferentes elementos para el desarrollo de este proceso de enseñanza-aprendizaje que se dé de maneras óptimas. Entonces, hay que prepararnos, hay que utilizar estrategias para que los alumnos lean, para que los alumnos apliquen sus conocimientos de diferentes maneras. Y para eso hay que crear ambientes de aprendizaje. ¿Cómo se crea un ambiente de aprendizaje? Utilizando estrategias didácticas activas que sean innovadoras y sobre todo pertinentes. Estas parten del concepto de la diversidad de alumnos que tenemos en el aula. Hay que conocerlos, hay que identificarlos y esto te permitirá un trabajo aún mejor para cada uno de ellos. Para eso, reconoce y parte de los intereses y necesidades de tu grupo. El aula invertida te permite identificar esos elementos y partir de algo. No serás 100% expositor, sino te permitirá llegar a tus alumnos desde una manera activa, desde una manera innovadora, parte de los intereses y necesidades de ellos. Me gustaría aquí hacer referencia de Charles Fadel, quien nos habla sobre la importancia de identificar las dimensiones del currículum. ¿Qué es el currículum? Esos contenidos que te permiten crear ambientes de aprendizaje basados en algo que tiene sustento. Y para eso vamos a partir de algo muy, muy importante. ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Ustedes han escuchado algo respecto al efecto Buca? El efecto Buca surge en la actualidad con mayor fuerza a través de la pandemia para entender este mundo volátil, incierto y ambiguo que se va presentando en la vida. Esta volatilidad que tenemos hoy en día, este mundo tan incierto, hay que aterrizarlo con modelos y con práctica de una manera clara. Este efecto Buca parte de la situación económica y todo lo que se vive presentando en la sociedad, no solo en la pandemia. Previo a la pandemia ya se sabía, definitivamente con la pandemia y en la educación, en los trabajos, este efecto se vio aún con mayor fuerza. Sin embargo, ¿qué pasa en educación? Charles Fadel nos dice que este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo se puede contrarrestar de diferentes maneras, pero hay que hacerlo con bases que den fundamento al currículum. Esta volatilidad te ayuda a aterrizarlo y entenderlo con conocimiento, y es el contenido que nos brindan los planes y programas de estudio. Este mundo tan incierto lo podemos atacar con claridad al desarrollo de habilidades, como con creatividad, con curiosidad, desarrollando el pensamiento crítico en nuestros alumnos. Este mundo tan complejo al cual nos estamos enfrentando hoy en día, hay que trabajarlo con el desarrollo de actitudes, esa atención plena, esa curiosidad, esa resiliencia. Por ejemplo, este ejercicio de centramiento que hicimos al inicio de nuestra sesión es empezar con atención plena para que al momento de realizar la lectura de nuestro artículo estemos conectados con lo que vamos a hacer. Y así es dentro del salón de clases. Y esta ambigüedad, este mundo tan ambiguo, hay que atacarlo, hay que entenderlo sobre todo a través del metaaprendizaje, de la metacognición. ¿Qué es esa metacognición? Es cuando el conocimiento
llega a nosotros y lo creamos con esa mentalidad de crecimiento. Recordando un poco las palabras de Cermeño, entendemos que ese contenido, ese conocimiento que le damos en una lectura previa a nuestros alumnos, no se puede quedar ahí, hay que darle un uso. Por eso con creatividad puedes desarrollar los candados y pensamiento crítico al desarrollar diferentes estrategias y diferentes habilidades para que ellos lo hagan. El grabar un audio, el hacer un mapa mental, el escribir de una manera diferente. Con eso estás atacando eso incierto de lo que nos estamos enfrentando. Y esa complejidad al desarrollar esa actitud, ese candado que te acabo de poner, que me compartas, cómo lo vas a aplicar, es trabajar la atención plena, la curiosidad, la resiliencia, el compromiso, el amor al aprendizaje, que este webinar tenga un producto, que no solamente seas un escucha, sino que participes, que se convierta esto en un taller y eso es desarrollar esas actitudes. Y al crear estrategias en el cual tú me vas a mandar un correo, me vas a escribir lo que viviste en este webinar, es llegar a ese metaaprendizaje, una mentalidad de crecimiento. El acercarnos a estrategias como un webinar que nos brinda información es muy bueno. Pero cuando hay un producto, un objetivo y una intención, se logra el metaaprendizaje. Por eso yo te quiero retar que este webinar no se queda solamente en escuchar, sino que te retes, que platiques, que creas, que desarrolles, que hagas algo que te permita vivirlo de una manera diferente. Y así es como puede estar positivo en frente del efecto buca, que es realmente conocido y se habla a nivel mundial. ¿Y tú ya sabrías sobre el efecto buca? Y si no, o ya lo sabes, pero no solamente lo entiendes, sino sabes cómo vas a solventar las necesidades de este efecto buca y que te invita a vivir y a ser positivo. Quiero compartirles un video que a mi punto de vista es de alguien muy especial que nos invita a estar presentes en el futuro de la educación, Sugata Mitra. Sugata Mitra desarrolló un programa que se llama El hoyo en la pared. Y si no lo conoces y si no sabes, quiero retarte a que lo investigues, que lo veas. Quiero picarte esa curiosidad y veas de qué se trata este proyecto del hoyo en la pared, creado por Sugata Mitra. Activándote la curiosidad, me gustaría que escucháramos cuál es el futuro de la educación. Hay dos términos y dos tendencias muy importantes que Sugata Mitra nos comparte y que me gustaría los anotaras. ¿Estás listo? En comentarios y al final me vas a compartir de qué es de lo que nos habla Sugata Mitra. ¿Cómo imprimir tu libro? Es más fácil de lo Siempre la tecnología nos primero invade, ¿verdad? media calma. Pero estamos listos. Tu película usando la metáfora un agujero en la pared. Si hacemos un agujero en la pared y nos asomamos al futuro, ¿cuál es el futuro de la educación? I would break that question into two pieces. One is what is the future of education? The other is what is the future of learning? And the two are a little bit different from each other. We have always considered education to be a part of your life which is packed into the first 17 years and put inside your head. And then you're educated. Whereas when it comes to learning, you don't pack all the learning into 17 years. You say, go on learning for the rest of your life. I think the future is more towards learning
rather than this vague word called education, this packet. Okay. So whether it's the school, whether it's the university, I think the focus has to be when you are faced with a problem, can you solve it by learning what you need to learn at that point in time, not what you learned 20 years ago. ¿Qué tal? ¿Qué te deja nuestro querido Sugata Mitra? ¿Hacia dónde va el aprendizaje? ¿Hacia dónde va la educación? Definitivamente tenemos que evolucionar y nos lleva que hay que desarrollar condiciones básicas para diseño de proyectos, obviamente también de ambientes de aprendizaje. Hablar de un aprendizaje basado en proyectos ya hoy es una necesidad porque la nueva escuela mexicana te pide crear proyectos de impacto a la comunidad. Las competencias que te pide desarrollar la universidad con estos cambios que se van presentando tanto de CBU o cualquier programa académico, nos habla de que tenga impacto a la comunidad. ¿Cómo lograr eso para que te aterrice en esto que nos habla Sugata Mitra, que es desarrollar algo que les permita no solamente seguir aprendiendo o retener la información, sino aplicarla? Y algo que nos decía es una buena fundamentación. Cualquier proyecto debe de partir de una buena fundamentación. ¿Esto qué? ¿Quién te lo da? Los contenidos. Como dice Sugata Mitra, eso va a estar en la nube. Ahora hay que desarrollar esas habilidades. ¿Cómo lo van a hacer? Hay que tener una perspectiva multidimensional que abarque todo, que te permita identificar ese todo. ¿Cómo lo vas a integrar a esas experiencias dentro del currículum? Que ese contenido adquiera sentido y significado para el alumno, para que su aprendizaje se vea de impacto. Es muy importante y va a ser la columna vertebral de cualquier proyecto, de cualquier actividad, es apoyarse en un sistema de valores éticos y hacerlo explícito y con congruencia. Hablar de valores hoy en día ya es una necesidad, porque al trabajar el aula invertida, el flipped classroom y todo eso, si dejas de lado la mentalidad de crecimiento, la honestidad, la creatividad, la curiosidad, la amabilidad, como el ejercicio que hicimos, dejarán de tener ese sustento las actividades. Pero hablar de valores éticos y de congruencia va a hacer que estos proyectos tengan impacto no solamente para la comunidad educativa, sino para la sociedad en general. Por eso es muy importante que cuando tú trabajas un aula invertida, cuando tú trabajas un aprendizaje basado en proyectos, cuando tú trabajas cualquier situación o ambiente de aprendizaje, sea congruente. No podemos hablar de tendencias educativas como este webinar si yo no coloco un candado, si yo no creo estrategias innovadoras que cautiven, que ilusionen, que te mantengan atento a la plática, que subes y bajas el volumen de tu entonación, que adquieras y que tengan fundamentos. Eso va a ser y va a marcar la diferencia y que aún con la tecnología el maestro será insuplantable. Esto es que siempre va a ser necesario el maestro, ya no como un proveedor de contenidos o de conocimientos, sino como un inspirador. Qué bonito se llama. ¿Cómo inspiras? Y yo te pregunto a ti, ¿cómo inspiras a tus alumnos? ¿Cómo inspiras a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo inspiras al que va en la calle? Ese es el sentido real de la educación y para poder crear ambientes positivos de aprendizaje.
Y para eso hay que enfocarnos en el desarrollo personal de pensamiento crítico. Si yo lo quiero desarrollar con mis alumnos, necesito empezar por mí. Y para empezar por mí, necesito ocuparme más del ser que el del hacer, porque el ser te permite hacer. Para desarrollar cada una de estas habilidades, este pensamiento crítico, tengo que ocuparme de mi ser y desarrollar esas soft skills, esas habilidades blandas que te permitirán atender las necesidades de tu grupo, pero sobre todo esas necesidades personales. Lexium nos comparte una serie de soft skills, una empresa mexicana que lleva años estudiando este desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales que tienen ese penetrar en el ser humano. Y para eso es muy importante que fortalezcamos una comunicación efectiva. ¿Cómo te estás comunicando? ¿Qué te parece si haces un checklist de esta información? ¿A qué se refiere el pensamiento crítico? Se lo exijo a mis alumnos al momento de leer un artículo, de desarrollar conclusiones, de entregar un proyecto, de generar propuestas. ¿Cómo trabajo en mí ese pensamiento crítico? Resolución de problemas. ¿Cómo resuelvo cuando algo se me complica en el área de trabajo, al momento de dar la clase, que no se planea? Para yo trabajar esa resolución de problemas con mis alumnos, lo tengo que trabajar conmigo. Hoy en día, la mayoría de planes y programas de estudio y el desarrollo de actividades te invita a trabajar en equipo. Me gustaría cuestionarte, ¿qué tanto trabajas tú en equipo o fragmentas actividades? Vale la pena hacernos esa evaluación. Hablar de creatividad e innovación no es un término nuevo. Podemos escuchar hace más de 20 años, 25 años, cuando empieza este modelo basado en competencias, hablar de creatividad e innovación era un término tan común y tan... Pero yo te pregunto, ¿qué tan creativo e innovador has sido en estos últimos 5 años? ¿Y qué te parece si en este año? ¿Cómo está tu capacidad de adaptación ante las exigencias? Qué difícil fue cuando de sopetón a todos nos mandaron a nuestras casas y teníamos que adaptarnos, aprender a trabajar a través de una pantalla, a desarrollar habilidades aún hasta sociales. Sin embargo, cubrimos esa creatividad, esa innovación y esa adaptabilidad. Regresamos, pero las aulas ya no eran los mismos. Los alumnos tampoco ya no eran los mismos. Y la estrategia tampoco podía ser la misma ni antes de la pandemia ni durante la pandemia. Aprendimos a trabajar la gestión del tiempo. El desarrollar estas habilidades blandas te permiten crear ambientes de aprendizaje exitosos. Te permiten que los alumnos desarrollen esas habilidades de la mejor manera. Pero yo te regreso. ¿Cómo lo haces contigo? ¿Cómo lo vives día a día? ¿Cómo trabajas esta parte de la creatividad, del contenido, de este pensamiento analítico, de este pensamiento lógico, con esta parte artística y creativa de tu ser? ¿Cómo trabajas tu cerebro? ¿Cómo están tus hábitos? ¿Qué tanta estructura tenemos? Un tema realmente interesante, que vale la pena detenerse, cuestionarse y analizarlo para identificar realmente las necesidades de la educación hoy en día, de este mundo volátil, de esta que nos estamos enfrentando, pero sobre todo
al desarrollar estas habilidades de aprendizaje, estas estrategias, estos ambientes de aprendizaje con un pensamiento crítico. Y para ir cerrando, recapitulando con conceptos, ¿a qué se refiere un ambiente de aprendizaje? Muchos de nuestras planeaciones los ponemos ambiente de aprendizaje solamente el espacio. El ambiente es lo que tú creas en el aula, desde espacio físico hasta la sinergia. Y eso se desarrolla tanto con habilidades blandas como con habilidades fuertes, como lo que tienes que tener en la estructura de las clases. ¿Cómo estás para desarrollar esas habilidades de aprendizaje? ¿Cómo estás para enfrentarte a esas necesidades que vienen hoy en día? Y que quisiera que cerráramos con un ejercicio de autoanálisis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves? Inhala, exhala. Inhala, exhala. El detenerte un poco, el respirar, el regresar al momento presente, está comprobado científicamente que te permite conectar con tu ser y que el ser te permite desarrollar esas habilidades que te hacen lograr lo que te vas a proponer, desde un objetivo de aprendizaje, desde terminar una actividad o hasta el disfrutar de tu trabajo. Es tiempo de recapitular y que eches un ojo a esta imagen. Aún con la formalidad, podemos disfrutar. La escuela te invita a desarrollar formalmente un currículum, pero también te reta a lograr ese desarrollo de habilidades para alcanzar el éxito. Por eso, todo momento en tu vida tiene una elección, pero sobre todo una decisión. Y esta te permite reinventarte y ser feliz. ¿Cómo lo vas a hacer a partir de ahora? Inhala y exhala. ¿Y qué te parece si regresas al artículo de Cerdeño? Y vas a subrayar esas palabras que causaron eco en tu ser. Inhala, exhala. Y si te conectaste ya después de la lectura, vamos a leerlo. Y si lo leíste, vamos a releerlo. Pero ahora con creatividad, con curiosidad, con pensamiento crítico, para que cubras esos candados. ¿Te parece? Abre tu artículo y regresemos a la lectura. Tenemos 5 minutos. Inhala, exhala. Si te perdiste un poco en la proyección de este webinar, estamos releyendo el capítulo de Cermet, pero con mentalidad y pensamiento crítico, subrayando esos elementos que te comprometen a aplicarlo dentro de tu salón de clases.
Listo. Terminamos. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Nos estiramos y conectamos con nuestro ser y ponemos una pose como la foto. Estírate. Y no olvides tu candado. Compartirme en comentarios qué te llevas de esta sesión, qué candado vas a aplicar y qué es el priming. Agradezco infinitamente que te hayas conectado. Espero que lo hayas disfrutado y que no olvides la intención, vivir con amabilidad. Sea amable contigo, no te juzgues y aplica cada estrategia que te permita crear un ambiente de aprendizaje que te lleve a tu mejor versión. Gracias por conectarte, gracias por vivir y es tiempo de aplicar. Espero lo hayas disfrutado. Fue para mí un placer acompañarte en esta travesía. Que tengas un gran día. Hasta luego.